Empezamos entonces. Ejercicio 14. Bueno, en este caso nos está pidiendo A menos 2B. Pues vamos a manejar nada más vectores opuestos, que es lo que se llama, ¿no? Algo sencillo, algo fácil. Muy bien. Tengo el vector A. Entonces, el vector A no tengo que hacerle nada. O sea, el vector A lo dejo como estaba. Aquí está. Este es el vector A. Ya está. El vector B. El vector B es menos. Entonces, si estaba hacia arriba, si antes estaba acá el B, en su misma línea de acción, no puedes en su misma línea de acción, lo que único que tienes que hacerlo es ponerle su opuesto. Ahí está. Y eso sería el menos B. Si esto es el B, esto es el menos B. Pero me dice menos 2. O sea, ¿qué quiere decir? Si B era 5, ahora es el doble. Claro, ahora es 10. Esto es menos 2B, cuyo tamaño de esto va a ser 10. ¿Por qué 10, profesor? Porque B vale 5. El menos B acá está graficado. Su tamaño sería 10. El A es 10 también, su tamaño. No te olvides, su tamaño de A es 10. Ya está, muy bien. Si esto de aquí, profesor, antes era 60 grados, ahora ese ángulo no es el ángulo que forman entre ellos. El ángulo que forman entre ellos sería este, que sería 120 grados. Ahí estaba fácil, ¿eh? De contra fácil estaba, profesor. ¿Por qué? Porque yo conozco eso. 10 más 10, cuando forman 120 grados, sería 10 también. O sea, la respuesta es 10, profesor. Ajá, claro que sí. Claro que sí. Aquí está. Vamos a formar este paralelogramo. Vamos a formar este paralelogramo. Y esto sería la resultante. Este de acá sería esa resultante. Esta resultante es el A menos 2B. Y eso, su valor vale acá. Lo voy a poner A menos 2B. ¿Cuánto es 10 más 10 cuando forma 120? Es 10. Y se acaba. Bueno, eso sería todo entonces. ¿Qué alternativa sale? A ver, vamos a verificar. ¿Dónde estás? 14, ejercicio 14. Sale 10, alternativa dedo. Alternativa dedo. Muy bien. Hemos terminado. Bueno, cinemática 1. Es física, ahí está. Curso primera selección, cinemática 1. Muy bien. Vamos a iniciar entonces, vamos a iniciar con lo que es este tema cinemática 1. ¿Qué nos dice? A ver. Entonces, jóvenes, podemos hacer algunas definiciones. Vamos a hacer algunas definiciones para entender lo que es cinemática. Primero, lo que es cinemática. ¿Qué cosa es cinemática en primer lugar, no? Cine, movimiento, pues, ¿no? Movimiento. Básicamente es el movimiento. En resumen, es, ¿no? La cinemática estudia el movimiento, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo el concepto en resumen y el concepto claro. Entonces, la cinemática es parte de la mecánica que se encarga de estudiar única y exclusivamente el movimiento de los cuerpos. ¿Ves? Entonces, cuando tú agarras el tema de cinemática, vas a estudiar única y exclusivamente el movimiento de los cuerpos.
pero sin considerar las causas que lo originan. Una pelota, producto de una patada, está moviéndose. Entonces, la cinemática solo va a estudiar ese movimiento del cuerpo, mas no va a estudiar cómo se impulsó, por qué se impulsó, ¿no? ¿Qué ha tenido que ver para que se mueva? Solo va a estudiar lo que es el movimiento de los cuerpos, sin considerar qué causas lo originan. Es decir, solo analiza la geometría del movimiento. Muy bien. La pregunta es saber por qué se mueve una moto. Entonces, eso no va a estudiar pues la cinemática. Pues la razón por qué se mueve, tal vez lleva un motor, no sé. Hay otra parte de la física que sí te podría explicar eso. A qué situaciones se mueve y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué se mueve una moto? Estudiando cinemática vas a decir no sé. Porque la cinemática nada más estudia la geometría del movimiento. Ahora que te pregunta qué tipo de movimiento está realizando de acuerdo a su trayectoria, tendrá una componente que se llama velocidad, habrá aceleración, eso sí te puede explicar la cinemática. Porque con la cinemática dirías no sé. Ahora, si te pregunta cuál es la trayectoria de la moto, eso sí te va a contestar la cinemática. La trayectoria de la moto que te dice, o sea, cuál es el camino que recorre, eso sí te va a poder contestar, ¿no? Eso sí. Por ejemplo, ahí dice, ¿ve? La trayectoria es una curvilínea, es una curva. Ahí está. Entonces, eso sí contesta la cinemática. Entonces, ahora sí, muy bien, una vez ya viendo qué cosa estudia la cinemática y qué vamos a estudiar, vamos a ver lo que es movimiento mecánico, porque eso estudia pues la cinemática, el movimiento de los cuerpos. Pues, ¿qué será movimiento mecánico, no? Movimiento mecánico es el cambio continuo de posición que experimenta un cuerpo. Bien claro, ¿eh? Es el cambio continuo de posición. Estaba en una posición, ahora está en otro lugar. ¿Eh? Cambio continuo de posición que experimenta un cuerpo, claro, respecto a algo, respecto al tiempo, ¿no? Respecto a otro denominado. Un cuerpo de referencia o observador. Claro, alguien tiene que observarte para ver qué tipo de movimiento en realidad está generando, ¿no? Esto es importante, la referencia o el observador es importantísimo. Depende del observador cómo se observa. Un ejemplo práctico, claro, de observador te hago de manera rápida. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú estás en un avión? Dentro del avión, ¿qué pasaría si estás dentro del avión y sueltas un objeto? Si el observador está dentro del avión, solamente observarías que el cuerpo está cayendo rectilíneamente, así. Eso siempre en cuando el observador está dentro del avión. El que observa, si está dentro del avión, eso va a observar. Pero ¿qué pasa si el observador yo lo pongo fuera del avión? ¿Crees que él observa lo mismo? Si está fuera el observador, él va a observar lo siguiente, observen, observen. Y ahí con eso, ya lo tienen también ustedes idea, ya hemos hecho en el pasado, tienen idea. Entonces, el que está afuera va a observar este tipo de movimiento. Así. Mira, el que está afuera observa así. El que está dentro observa así. Y ahora tu pregunta, ¿cuál vale? Los dos valen. Los dos valen. Por eso acá es importante el observador, donde tú lo ubicas. Desde dónde se observa. Entonces, por eso dice bien claro, movimiento mecánico, ¿no? Es el cambio continuo de posición que experimenta un cuerpo.
pero eso va a depender de otro cuerpo que se llama cuerpo de referencia u observador. Va a depender de él. Elementos del movimiento mecánico. ¿Qué elementos tiene? A ver, aquí está el eje X, el eje Y. Eso se llama sistema de coordenadas. Usted sabe que ahí puede haber en una sola dimensión, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Esa se llama sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas tiene que tener un cronómetro, un reloj. Con esto vas a poder medir el tiempo. Ya está. ¿Qué más tiene que haber? Un observador o cuerpo de referencia. Va a depender de él cómo se observa el movimiento. ¿Qué más? Todo esto se llama sistema de referencia. Sistema de coordenadas, el cronómetro, el observador, todo eso se llama sistema de referencia. Y ahí está el movimiento, ¿ve? Aquí está el, debido al golpe de un bate, entonces la pelotita va a comenzar a moverse, ¿ve? Entonces, en este caso, la pelotita es el móvil. ¿Ve? El observador es otro, ¿ve? Acá es el móvil. Él también puede ser el observador. Acá en este caso, este va a ser el observador. Móvil. Es el cuerpo que se mueve. Y ahora sí, y ahí va. En el momento que inicia el golpe, en ese momento, a ese momento se le llama tiempo inicial, ¿no? Y ahí es el punto de partida, pues, ¿no? Podemos llamarle punto de partida como punto A. El camino que ha recorrido la pelotita se le llama trayectoria, eso tú ya sabes. El tamaño de esa trayectoria, el tamaño de ese camino, de esa trayectoria, se le llama el recorrido, ¿no? El espacio recorrido, el recorrido. ¿Ves? Ahora existe el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es la mínima distancia del punto de partida y punto de llegada, ¿sí o no? Ahí está el tiempo, es, o sea, variación del tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Eso es variación del tiempo, intervalo de tiempo. Para hallar esto, tienes que tener el tiempo final y el tiempo inicial. Restas esos dos y hallas el intervalo del tiempo, variación del tiempo. Entonces ahí está el tiempo final y punto B. Primerito esto debe aparecer. Primero tienes que tener tiempo final, puedes denominar punto B, punto de llegada, y el intervalo del tiempo se halla restando el tiempo final menos el tiempo inicial. Muy bien. Vamos entonces a definir en palabras simples cada uno de ellos. Móvil, ahí está. Cuerpo que realiza el movimiento respecto a un sistema de referencia. Eso es el móvil. Es el cuerpo que realiza el movimiento. Ahí está. Sistema de referencia. En resumen, compuesto por un sistema de coordenadas. En nuestro caso estudiaremos un sistema de 2 coordenados o 3, ¿no? Acá está el ejemplo. Por ejemplo, esto es un sistema unidimensional, en una sola dimensión. Por ejemplo, ¿quiénes están acá dentro de esto? Dentro de este sistema está el MRU, el MRV y el caída libre. Obviamente el caída libre es en el eje Y. Ese es el sistema unidimensional. Por eso en la universidad ya no va a haber MRU, MRV, sino va a ser movimiento unidimensional. Ahí vas a trabajar MRU, MRV y caída libre. Y el otro se llama el movimiento bidimensional, ¿no? De 2 dimensiones. Dentro de esto está el movimiento compuesto, parabólico, semiparabólico, ¿no? Ahí está. Eso se llama sistema de referencia, ¿no? Y en 3 dimensiones también puede ser, ¿eh? En el sistema X, Y, Z. Trayectoria, también ya hemos visto que es la línea recta o curva que resulta unir todos los puntos por donde pasa el móvil. Acá está bien esto, lo que deja acá abajito, eso sería una trayectoria. Es la recta o curva que resulta de unir todos los puntos por donde pasa el móvil, la cual puede ser rectilínea o curvilínea.
Si es curvilínea, puede ser circunferencial, parabólico, elíptico, helicoidal, etc. A ver, vamos a ver, profesor, ejemplos de eso. Aquí está, del rectilíneo horizontal y rectilíneo vertical, pero los dos son trayectorias rectilíneas. Ahora, curvilínea, a ver, profesor, acá tenemos ya los nombres, faltan, quiero ver las imágenes, ahí está. Las trayectorias circulares, ¿no? Cuando agarras una piedra y giras, ahí tenemos trayectoria circular. Trayectorias elípticas, la Tierra y el Sol, ahí está. Trayectorias parabólicas, el lanzamiento de las balas, ¿no? De los cañones, ¿verdad? Eso es trayectoria, el camino, ¿no? Intervalo de tiempo. Es el tiempo transcurrido desde que el móvil se traslada desde un punto A hasta un punto B. Y esta trayectoria, intervalo del tiempo, se halla tiempo final menos tiempo inicial. Ahí está. TF, tiempo final, T sub 0, tiempo inicial. Su unidad del tiempo en el sistema internacional, tú ya sabes, es segundo. Bueno, ¿qué más hay ahí? Recorrido. ¿Qué es el recorrido? Es la medida de la longitud de la trayectoria descrita por el móvil. ¿Cuánto mide ese camino? Eso se llama el recorrido. Su unidad en el sistema internacional, metro. Aquí está. Entonces, imagínate que este cuerpo se ha movido de acá hasta acá, entonces ese de rojo, ese es el recorrido, también conocido como distancia recorrida, ¿no? Aquí está, el cuerpo se ha movido por acá. El tamaño de ese camino se llama recorrido, en la parte que está de verde. Ahora, distancia. ¿Qué es la distancia? Es la medida de la línea recta que une el punto de partida y el punto de llegada. Su medida en el sistema internacional es metros, ¿no? Ahí está. Entonces, es la unión del punto de partida con el punto de llegada. ¿Ves? Punto de partida con el punto de llegada, entonces eso es la distancia. Su unidad está dada en metros. Posición. La posición nos determina la posición de un cuerpo en cada instante del tiempo con respecto a un sistema de referencia. Para hallar la posición utilizaremos geometría analítica, pero nada más la parte de ubicación de un punto. Por ejemplo, a ver, aquí está en un sistema unidimensional, ¿no? En el sistema X nada más. Queremos hallar las posiciones de A, posición de B, posición de C con respecto a este punto C. A ver, si tú observas, está fácil, ¿eh? La posición de A sería 3 metros, fíjate, más 3 metros. La posición de B, a ver dónde está, que está, más 5 metros. Fácil. La posición de C, menos 4 metros. Sencillo en el sistema unidimensional. En cambio, si fuera en un sistema de X y Y, la posición va a estar en compares ordenados también, ¿no? Porque si está en el XY, ya ve, entonces usted sabe geometría analítica. Digamos, en este punto está, y este punto puede que esté 4 acá, y digamos 5 por acá, entonces su posición acá, posición en A, por ejemplo, quiero saber, pues su posición en A será 4,5. Dependiendo en qué sistema estás trabajando, se halla fácil. La ubicación, básicamente, es la posición. ¿Dónde está ubicado? Para ubicar exactamente tienes que utilizar, pues, tiene que haber un origen, ¿no? Por eso acá el origen era cero. Ahora hablamos de la rapidez, ¿no? Para hallar la rapidez entendemos, es una magnitud física escalar, que matemáticamente se define como el recorrido del móvil en un cierto intervalo de tiempo. En un cierto intervalo. Ahí está. El recorrido entre el intervalo del tiempo. Tú ya sabes cuál es el recorrido, es esto. O sea, es esta E entre el tiempo. ¿Ya? Entonces, es así se halla la rapidez. Su unidad en el sistema internacional es metros por segundo. Rapidez media. La rapidez media ahora tiene que ver con la distancia.
o también conocido desplazamiento. De rapidez media es distancia sobre el intervalo del tiempo. Su unidad también es metros por segundo en el sistema internacional. Muy bien, ahora vamos a ver entonces, ya hemos definido algunas, lo que es cinemática, ya hemos hecho qué es cinemática, hemos definido movimientos mecánicos y los elementos del movimiento mecánico, ¿sí o no? ¿Qué elementos? Ahora vamos a ver qué cosa estudia. La cinemática se divide, ¿no? Esta se divide, ¿no? En el movimiento rectilíneo se divide la cinemática. Dentro del movimiento rectilíneo va a dividirse dos, y esto se divide en movimiento rectilíneo y movimiento de caída libre, y acá ¿quién estará? Movimiento circunferencial. Ya. Ya, entonces la cinemática se divide en varias situaciones, ahí vemos. Uno de ellos es MR1, movimiento rectilíneo, el otro es caída libre y movimiento circunferencial. El movimiento rectilíneo se subdivide en dos, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? El MRU, en movimiento rectilíneo uniforme variado, el MRV, y caída libre se divide también en dos. Uno es el movimiento vertical de caída libre en sí, ¿no? Movimiento vertical de caída libre, y el otro es el movimiento parabólico de caída libre, pues, ¿no? El movimiento parabólico de caída libre. El movimiento circunferencial también se divide en dos. Movimiento circular uniforme y el otro es el movimiento circular uniforme variable. Entonces, casi todo eso es lo que vamos a estudiar, ¿ve? Eso es cinemática. En cinemática 1 vamos a estudiar hasta acá, estos tres. Y en cinemática 2, estos tres. Y terminamos cinemática, ¿no? Entonces empezamos con el movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento, ¿no? Por lo general realizado por, ¿qué cosa? Vehículos que realizan movimiento uniforme en carreteras de gran longitud. Obviamente, ¿no? A grandes longitudes, cuando la pista es bien planita, estás viajando lugares lejos, tratas de viajar a un mismo movimiento, ¿no? Cuando estás yendo con tu bicicleta, tratas de manejar, conservar el mismo movimiento para que tengas mayor resistencia, por ejemplo. Aceleras, desaceleras, más rápido te vas a cansar. Las cajas de las fajas transportadoras se mueven a un movimiento rectilíneo uniforme. Una persona al caminar de manera uniforme en una calzada, o sea, con la misma velocidad está caminando una persona, entonces también sería movimiento rectilíneo. Uniforme, obviamente. Entonces, ahí tenemos las fajas registradoras. Esto viajan a una misma velocidad, ¿no? Cuando quieres ahí mantener estable todo, sin que haya movimiento, no haya sacudidas, nada, pues tratas de viajar a una misma velocidad y vas a viajar tranquilito, suavecito, pues, ¿no? Entonces, si tú viajas a un movimiento rectilíneo uniforme, eso va a suceder. Caminas también, tratas de caminar a la misma velocidad, no vas a sentir mucho el rozamiento, todas esas cosas. ¿No? Tiene la ventaja. ¿Qué características tendrán en común? Estos tres, dice. Cada uno de ellos. ¿Qué características? ¿Qué observaremos? Ya está. Uno de ellos es eso. Trayectoria rectilínea. De ahí viene movimiento rectilíneo. Su camino es una línea recta. Su camino es una línea recta. Su camino es una línea recta. Conocido también como el movimiento unidireccional. ¿Qué otro? Rapidez constante, o sea, movimiento uniforme. Bueno, eso no se puede visualizar bien, ¿no? Pero más o menos por la distancia que lo separa podría haber visto acá. Pero acá difícil, se está yendo a una rapidez constante. Lo menos que miraría el objeto cómo se mueve. Entonces, rapidez constante quiere decir que su rapidez no cambia. Acá es 8 metros por segundo, 8 metros por segundo, 8 metros por segundo. ¿Eh? No cambia.
Es un movimiento uniforme. Entonces, la mezcla de esos dos es movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Ves? Tampoco no se observa esto, pero se cumple que la velocidad media es igual a la velocidad instantánea en un movimiento rectilíneo uniforme. No hay aceleración, no cambia de velocidad. Si no hay aceleración, no cambia su velocidad, no cambia su rapidez. Ahí lo tenemos. Muy bien. Bueno, ahí vamos a ver, en ese ejemplo vamos a describirte lo que se cumple en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Ahí tenemos a un maratonista que está corriendo, empieza en el punto A. Vamos a analizar en el punto B, C, D y E. ¿Qué sucede? A un tiempo, primero de A, B a un segundo, a 2 segundos y a 3 segundos. Si el movimiento es rectilíneo uniforme, su rapidez es constante. ¿Qué es eso? Ahí observa. Esto es rapidez constante. Pero si su flechita también se mantiene igual, entonces su velocidad es constante. Acá yo veo que su velocidad ya es constante. No solo rapidez, sino acá en este gráfico es velocidad. ¿Por qué velocidad? Porque la velocidad es vectorial. 3 componentes tienen que ser iguales para que sea velocidad. A ver, 2 todos tienen, unidad todos tienen, dirección todos tienen. Entonces, aquí en el gráfico yo veo velocidad constante. Pero si solo ellos dos son iguales, rapidez constante. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Entonces, en general, el movimiento rectilíneo uniforme es rapidez constante. Cuando es a una sola dirección, velocidad constante. Entonces, si su rapidez es constante y mucho mejor si su velocidad es constante, entonces es mr. Ahí está. No cambia 2 metros por segundo, 2 metros, por más que ha pasado 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, mantiene la misma rapidez. Entonces, a eso se llama rapidez constante y eso es una característica del MRV. ¿Qué más? Si en un segundo recorre 2 metros, pasa otro segundo, recorre 2 metros. Y acá sale pues una característica. En tiempos iguales recorre distancias iguales. ¿Ves? Y en 2 segundos, ¿cuánto será? 4 metros. Y en 3 segundos, ¿cuánto será? 6 metros. Ahí está. En tiempos iguales recorre distancias iguales. Conclusiones. Se puede observar que el móvil realiza recorridos iguales en intervalos de tiempos iguales. Ahí está. ¿Qué más? Dicho en otra forma, el recorrido realizado es directamente proporcional al tiempo. Allá. Esto y esto son directamente proporcionales. Y de ahí nace pues esta ley. Nosotros observamos de cualquier experimento que la distancia y el tiempo es constante. ¿Y ese constante qué cosa es? Ese constante se llama rapidez. Y si tiene dirección, es velocidad. Ya de ahí sale esta fórmula. Velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, de ahí nacen estas leyes. Entonces, en MRU vamos a tener, si es a la misma dirección, podemos hablar velocidad, distancia y tiempo. Utilizando este triangulito sale pues las leyes, ¿no? Bueno, eso estaremos trabajando.